Buenas tardes, mi nombre es Karen Cruz. Voy a hablarles acerca de la guía número 3, preparación de estados financieros. Lo que vamos a ver durante la presentación va a ser lo siguiente: estados consolidados de situación financiera, presentación de estados financieros publicados y dónde se pagan los dividendos del capital presentado a los estados financieros. Para comenzar, hablaremos sobre los estados consolidados de situación financiera. ¿Cuál es su objetivo? Es establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados, cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Para ello hay unas excepciones. Una entidad es una controladora, presentará estados financieros consolidados. Esta NIF se aplicará a todas las entidades excepto a las siguientes. Si sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público, ya sea una bolsa de valores nacionales o extranjeras, o en mercado no organizado, incluyendo mercados locales o regionales. Si una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos los otros propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto, han sido informados de que las controladoras no presentarán estados financieros consolidados y no han manifestado objeciones a ello. No registra sus estados financieros ni está en proceso de hacerlo en una comisión de valorar u otra organización regular con el propósito de emitir algún tipo de instrumento en un mercado público. Su controladora final o alguna de las controladoras intermedias elabora estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para uso público y cumplen con las NIF, en los cuales las subsidiarias se consolidan o miden a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con esta NIF. Las participaciones no controladoras. Una controladora presentará la participación no controladoras en los estados de situación financiera consolidado dentro del patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Los cambios en las participaciones de la propiedad de la controladora es una subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control son transacciones de patrimonio, es decir, transacciones con los propietarios en su calidad de tales. Los requisitos de contabilización. Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. La consolidación de una participación comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la partida, cesando cuando pierda el control sobre esta. Pérdidas de control. Dará de baja en cuentas los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiera consolidado. Reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y posteriormente contabilizará dicha inversión y los importes adecuados por la antigua subsidiaria o a la que esté de acuerdo con la NIF correspondiente. Reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a la anterior participación controladora. Evaluación de control. La consideración de los siguientes factores pueden ayudar a realizar esta determinación. Primero, ¿qué actividades son relevantes y la forma en que se toman las decisiones sobre esas actividades? 2. El propósito y diseñar de la participada. 3. Si los derechos de inversor le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. Cuarto, si el inversor está expuesto y tiene derecho a los rendimientos variables procedentes de su implicación de la participada. Para determinar si un inversor controlada, una participada, evaluará si presenta todos los siguientes elementos. Primero, poder sobre la participada. Exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Y 3. La capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en los importes de los rendimientos del inversor.
Cumplimiento del objeto. Requiere que una entidad, la controladora, que controla una o más entidades distintas subsidiarias, presente estados financieros consolidados. Define el principio del control y establece el control como la base de la consolidación. Establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participación y por ello debe consolidar dicha entidad. Establece los requerimientos estables para la preparación de los estados financieros consolidados. Define una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias de una entidad de inversión. El segundo punto a tratar es presentación de los estados financieros publicados. Objetivo de estos estados financieros: proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento de los flujos de efectivo de la entidad que sea útil o una amplia gama de usuarios. Muestra los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia. Finalidad de los estados financieros. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y el rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministran información acerca de los elementos de una entidad. ¿Cuáles son estos? Activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas, aportes de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tales y flujos de efectivo. Para finalizar nuestro contenido, vamos a hablar sobre dónde se pagan los dividendos del capital. Todo accionista de una empresa o sociedad tiene el derecho económico de recibir dividendos acordes al porcentaje de acciones que posea y sujeto a las ganancias resultantes de dicha empresa, ya sea semestral o anual. ¿Cuál es el procedimiento para el pago de estos dividendos? El procedimiento de pago de dividendos es establecido por la Junta de Accionistas, donde se determinará si se pagarán o no las entidades de dividendos, la fecha y la modalidad de pago. Este procedimiento de pago puede realizarse en dos maneras: dividendo en efectivo y dividendo en acciones. Lo anterior, ¿qué quiere decir? Los dividendos en efectivos habla sobre generar los beneficios o ganancias que produzca la empresa para sí misma y se reparten equitativamente entre todos los socios de la misma, una vez que se hayan satisfecho todos los gastos y deudas consentimientos a la empresa en cuestión. Y los dividendos en acciones se utilizan comúnmente cuando la empresa desea pagar dividendos a sus socios, pero no tienen el capital para realizarlo, por lo que ofrecen un pago en acciones adicionales con los cuales podrán invertir y generarse en beneficios. Esta repartición también es equitativa entre socios y determina cierta cantidad de acciones nuevas por un porcentaje de acciones pertenecientes al accionista. Una vez establecida la forma de pago de los dividendos, se determina la modalidad de pago. Estas dependen de la decisión de la Junta de Accionistas, pero por lo general puede ser en los depositados en una entidad cuenta bancaria a nombre del accionista, ya sea corriente o de ahorro. Puede generarse en cheque o vale enviado a la dirección de domicilio del accionista, o el retiro de cheque o vale en las oficinas administrativas de la empresa. Fechas importantes en el procedimiento de pago de dividendos. El procedimiento de pagos de dividendos es importante estar atentos en las fechas previas de su realización para que pueda transcurrir todo correctamente. Tienen varias fechas y todo depende de la compañía. Hay una fecha de declaración,
Como su nombre lo indica, esta fecha se da el inicio por la junta directiva de que la empresa pagará dividendos a sus accionistas, la fecha al corte. Esta fecha indica un corte para los nuevos accionistas, pues las acciones compradas posteriormente a la fecha de corte no recibirán el beneficio del dividendo. De igual forma, si el accionista vende una acción después de la fecha de corte, sí recibirá dividendos por ella, aunque ya no le pertenezca. Tenemos la fecha de registro. Esta fecha la empresa verifica en sus libros de registro quiénes son los titulares registrados, pues los accionistas que no se encuentren en el libro no recibirán pago de dividendos para asegurarse de ser un titular registrado. El accionista debe hacer comprobado sus acciones máximo 3 días hábiles anteriores a la fecha del registro. Y fecha de pago. En esta fecha la empresa realiza el pago de dividendos o los titulares registrados. Generalmente sucede una semana después de la fecha de registro. Los objetivos del procedimiento de pago de los dividendos. Las políticas de dividendos en una empresa es el plan de acción que la organización traza a fin de cumplir con sus obligaciones para con sus accionistas en cuanto a la distribución de las ganancias, y dicho plan se forma considerando dos objetivos principales. El primero es la distribución inteligente de los dividendos. Esto tiene que ver con la cantidad que se paga directamente al inversionista y la cantidad destinada a reservas, teniendo en cuenta los aspectos psicológicos del inversionista. ¿Esto qué quiere decir? La idea es mantener parte de las ganancias para la reinversión, por lo que se buscará que el accionista no retire en efectivo todo su aporte de los dividendos. Y el segundo, tenemos proporcionar suficiente financiación para futuros proyectos de la empresa y su continuo crecimiento. Finalmente podemos hacer un análisis sobre los dividendos y podemos decir que el procedimiento de pago de estos se realiza a través de las distribuciones de capital interno generado como ganancias por la empresa tras el pago de los pasivos por parte de la misma. Gracias.